Saludos y bienvenidos amigos, lectores y seguidores de nuestro diario. Es un gusto que nos acompañen. Hoy en nuestra casa nos visita Sebastián Arzú, quien es candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala por el partido Podemos. Candidato, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias. Pues entramos de una vez en materia. La primera pregunta, candidato, es residente de la capital. ¿Dónde vive? ¿Dónde ha vivido? Sí, soy residente de la capital, vivo en zona 14 y bueno, de chiquito viví en Santa Catarina Pinula, pero ya pues ahorita llevo ya unos más de 10 años ya viviendo otra vez de regreso aquí. Perfecto. Sebastián, ¿cuál es la prioridad en el plan de gobierno municipal suya y del partido? Creo que no hay una, sino que hay tres. Empezando por la movilidad urbana, resolver el problema del tráfico, que es algo que tiene agitado a todos los ciudadanos. El abastecimiento de agua es un problema que cada día vemos que está afectando a más y más personas, que realmente es una crisis. Antes no se miraba tanto, sí había falta de abastecimiento de agua, pero ahora está pues fuera de control. Y por último, me encanta a mí nuestra propuesta de seguridad, que es lo que nos diferencia del resto de candidatos, que es descentralizar la PNC en el municipio de Guatemala, y para simplificarlo es tomar control en la municipalidad de la PNC en el municipio de Guatemala. Perfecto. Hablemos ahora, pues ya nos adelantó candidato un poco en las prioridades, pero hablemos de cómo cambiar la realidad en el tema del tráfico vehicular, porque ya las personas que viven o que trabajan en la ciudad, pues pasan más de 2 o hasta 3 horas en el tráfico. Completamente de acuerdo. Pues nosotros lo dividimos en 5 puntos. El primero es consumar y terminar el anillo periférico en la ciudad de Guatemala, con todos sus ejes necesarios, norte, sur, este, oeste. Esos ejes potenciarlos con puentes y túneles para interconectar los barrancos. Luego es regresar a la visión original del Transmetro, que empezó como un BRT. Eso significa que es un bus con gran capacidad, que no es tan caro como un metro riel o un metro subterráneo, pero cumple la misma función. Vías exclusivas y con sus rutas de aproximación. ¿Y eso qué significa? La vía exclusiva para que el resto del tráfico no se les meta adentro y que no obstruya el camino del bus y que sea eficiente ese transporte urbano, y luego las rutas de aproximación donde no pueda entrar esa vía exclusiva a las colonias y a los barrios, microbuses, hemos hablado hasta de tuk-tuks eléctricos, y eso sirve también, de alguna forma, cumple una función de seguridad, porque entre menos tiempo pasamos en la calle, más seguros estamos, ¿verdad? Perfecto. Hablemos ahora de si está de acuerdo o no con el planteamiento que hacen algunas personas, incluso expertos, que aseguran que ya el manejo del tráfico, la cantidad de carros y toda la gente que se moviliza a diario dentro y entrando y saliendo de la ciudad, pues escapó de las manos de los jefes de ediles, de los alcaldes, no solo de la capital, sino del área metropolitana. Y algunos dicen que es urgente que el gobierno central intervenga, no solo económicamente, no solo con presupuesto, sino también aportando posibles soluciones. ¿Cree que eso es así o tendrían que ser las municipalidades las que tendrían que solventar y solucionar? Yo no le miraría nada de malo que el gobierno central ayude, pero creo que sí está en las capacidades de la municipalidad de solventar ese problema. Nosotros, además de el transporte urbano, queremos darle alternativas de movilidad a los ciudadanos, y tenemos una propuesta de bicicarriles seguros, es decir, sustituir las ciclovías con bicicarriles seguros exclusivamente para peatones y bicicletas, que hoy se gastan hasta un 40% de sus ingresos en transporte que la municipalidad no les puede brindar. Entonces vemos la necesidad que también cumple una función ambiental, ya que no vamos a estar emitiendo esos gases que emiten tantos carros en la ciudad de Guatemala. Hablemos ahora del agua potable, que también es uno de los ejes del plan de gobierno de su partido. ¿Podría darnos 3 soluciones? Hablemos de corto, mediano y largo plazo para solucionar esa crisis del agua. Mire, a corto plazo nosotros hablamos de un circuito cerrado con sus tanques comunitarios para inmediatamente solventarle esos problemas a los ciudadanos. Eso hemos visto hoy, que la escasez del agua la han convertido en un negocio, tristemente. Y el problema es la gestión, porque no existe la voluntad de solucionar un problema
que no les genera votos a los alcaldes, que no se ve, que no se transfiere a votos, ¿verdad? Entonces, empezando con eso, luego nosotros debemos atacar el problema del alcantarillado. El alcantarillado es algo que nos ha atacado en más de 50 años, 40 años, y hoy vemos las grandes consecuencias de eso. Su correspondiente red de alcantarillado es necesario, que tampoco es una acción popular, por decirlo así, porque uno tiene que hacer un montón de cosas como levantar calles, que eso causa tráfico y cosas así, pero si no lo hacemos vamos a tener una crisis de agua y de abastecimiento. Y por último, realimentar el manto acuífero. Hoy baja 3 metros al año y nos estamos acabando el agua. Cada vez los pozos los tienen que hacer más y más y más profundos porque nos estamos acabando el agua. Entonces nosotros vemos la necesidad de conducir aguas de lluvia a los pozos secos. Claro, esa sería una muy buena alternativa. Hablemos ahora del manejo de los desechos sólidos, de la basura, que literalmente es una bomba de tiempo en la ciudad. Totalmente. Y lo peor de todo es que la municipalidad hoy no tiene un claro plan para solventar ese problema. Es más, ellos quieren extender la vida del vertedero de la zona 3 15 años más. Hoy al vertedero le entran 3.500 toneladas de basura diarias. Son más de 1 millón de toneladas de basura al año. Y entonces, bueno, los sólidos contaminan el río Motagua, nos generan demandas internacionales. Los lixiviados, que es el líquido que produce la basura, contamina el manto acuífero. El metano contamina el aire y la salud de los que trabajan en el vertedero. Entonces, a nosotros se nos acercó una empresa privada canadiense que se llama Canadian Ecology, y ellos han trabajado ya en Canadá, en Estados Unidos, en México, este modelo de una planta cerrada. Las plantas cerradas hay más de 2.000 en todo el mundo y que está claro que funcionan. Nosotros queremos convertir el problema de la basura en una oportunidad, aprovechando el 100% de la basura, convertirla en energía renovable y con 0 residuos. La planta tendría jardines infantiles para madres solteras y estamos formalizando el empleo de la basura, incluso con prestaciones. ¿Cómo no le va a interesar a esa empresa que podemos aprovechar también la autonomía de la municipalidad para generar nuevos recursos para la municipalidad? ¿Y cómo no les va a interesar a ellos 3.500 toneladas de basuras diarias? Claro, ahí hay muchísimas soluciones, ¿verdad? Desde el biodiesel. Sí. Fíjate vos que con lo que me he topado es que la gran mayoría de los problemas en la ciudad de Guatemala no se solucionan por falta de voluntad, ¿verdad? Ok, perfecto. Hablemos ahora del transporte público. Sé que ya nos dio algunos detalles, pero si podemos profundizar en las medidas prontas, ¿verdad? Que es porque pues lastimosamente en muchos sectores se quejan de la falta de buses. Fíjate que hoy la municipalidad tiene un proyecto de aerometro en la Roosevelt. Y ese es un eje plano. Ese sería el primer eje que yo haría con BRT, regresando a la visión del Transmetro, que es en vías exclusivas. El aerometro no es una mala solución. El problema es que lo están haciendo en un eje plano. Y si vemos los ejemplos del resto del mundo, se usan para temas de desniveles, para montañas, para sacar a gente de asentamientos, para temas turísticos. Nosotros tenemos dentro de nuestros planes hacer aerometros, pero el primero que yo haría, por ejemplo, es en conjunto con la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, unificar zona 15 y que llegue hasta Condado Concepción, por ejemplo. Es un perfecto ejemplo de un aerometro que va a cumplir su verdadera función. Y hoy nosotros lo primero que hiciéramos es no hacer ese aerometro en la Roosevelt, sino un transmetro en vías exclusivas, que es un eje muy importante. Es el este-oeste, es sumamente importante ese eje, y creemos que la capacidad y la eficiencia de un BRT o un transmetro sería de mayor beneficio. Una solución ideal. Hablemos ahora de un fenómeno que quizás no es tan nuevo, pero que en los últimos tiempos ha cobrado más notoriedad en muchos sectores de la ciudad. Háblese zona 1, la zona viva, zona 14 y otras zonas, y es el famoso tema de los cuidadores de carros, ¿verdad? Que en algunos casos creo que está claro que hay necesidad de empleo y que la gente muchas veces lo usa para subsistencia, pero también hay casos en los que se da pues casi una extorsión, ¿verdad? Si no me pagas 20, 30 quetzales, pues te rayan el carro. Sí, y hay muchas cuestiones. Entonces, ¿cómo entrarle a ese tema, Sebastián? Yo creo que es regulando.
con firmeza. Tenés que regular con firmeza. Hay varios temas de esos que podríamos hablar, pero realmente es dando el ejemplo y con certeza de castigo, tristemente. Nosotros entendemos que esos espacios son públicos, Claro. y que es para el público. Entonces, realmente está mal que estas personas que entendemos que tienen falta de necesidad de trabajo, pero no es la excusa para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Hablemos de otra problemática también que va relacionada al tráfico vehicular, y es el tema de que algunos motoristas son temerarios, se suben a las banquetas, no respetan los pasos de cebra, y también se ha generado lastimosamente muchos accidentes de tránsito que tienen que ver con los motoristas. ¿Cómo hacer para solucionar eso? Mira, cuando una persona compra una moto, en lo general, es porque es una alternativa Claro, a un carro. claro. Y es una alternativa a un transporte urbano que no tienen. Entonces, si nosotros logramos, mira, hoy el 70% de la población de la ciudad de Guatemala utiliza el transporte público. Eso significa que el 30% somos el tráfico, Claro. ¿verdad vos? Si nosotros logramos que un 10% más de la población utilice ese transporte público, estamos descongestionando el 33% de los vehículos que circulan en las calles. Entonces, hoy todas esas motos y todo ese desorden vehicular que existe en la malla vial, pues de alguna forma la estuviéramos reduciendo y ordenando. Reduciendo porque más gente va a usar el transporte público, y ordenando porque vamos a consumar el anillo periférico, añadiéndole esos ejes norte, sur, este, oeste, para darle fluidez y conectividad a la malla vial, ¿verdad? Claro. Hablemos ahora de, ya nos adelantó algo, pero ¿cómo apoyará la alcaldía el tema de seguridad ciudadana? Que si bien es cierto, no es el mandato constitucional, que lo tiene el Ministerio de Gobernación y la PNC, pero obviamente es una necesidad del Totalmente. capitalino. Mira, no es el mandato, pero sí es la responsabilidad del alcalde. Es la harta obligación del alcalde, los ciudadanos. Entonces, nosotros vemos, y yo siempre, ponemos el ejemplo del alcalde Rudy Giuliani en Nueva York en los 80s, convirtió Nueva York la ciudad más segura de Estados Unidos. Y eso era porque él tenía control de las fuerzas de seguridad en la ciudad. Entonces nosotros, si logramos tomar control de la PNC, que eso es hacer una solicitud al Ministerio de Gobernación con un análisis de presupuesto, eso quiere decir que el Ministerio de Gobernación igual lo va a pagar, pero no va a existir esa corrupción y ese desgaste que hoy tienen, y que tienen a la PNC en un estado deplorable. La municipalidad ya está precalificada para tener las competencias de la seguridad ciudadana. Nos acogeríamos de la ley de descentralización en el artículo 7. Se firma el convenio y se trasladan las competencias para dignificar al policía, para ponerlo al servicio de los ciudadanos y que los ciudadanos puedan volver a confiar en ellos, aprovechando la videovigilancia e inteligencia que tiene la municipalidad, que hoy se usa para tránsito, pero para formar programas de seguridad preventiva. Hoy nosotros reaccionamos al crimen, nosotros vamos a prevenir el crimen, ¿verdad? Vamos a ir a traerlos antes que piensen en cometer ese crimen. Y tal vez suene muy fuerte, pero nosotros no les vamos a dar dos oportunidades. Una oportunidad van a tener los mareros, los asesinos, los ladrones, los violadores, secuestradores. O se rinden o ahí mismo van a sufrir hasta las últimas consecuencias. Porque nosotros vamos a velar por la gente buena, la gente trabajadora, aguerrida, que quiere salir adelante y que todos los días se levantan para trabajar, y que personas los despojan de su esfuerzo, incluso les quitan la vida en un segundo, ¿verdad? Eso no es justo. Yo no creo en defender a esas personas, creo en defender a la gente buena. Perfecto, gracias por su respuesta, candidato. Hablemos ahora de otra queja recurrente del vecino, y es precisamente el trato, o en algunos casos el maltrato. Creo que la mayoría de las personas que vivimos en la capital tenemos alguna experiencia con los agentes de la Policía Municipal de Tránsito y su proceder a la hora de pues que lo paran a uno, un Los retén, cepos. muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Cómo entrarle a ese tema? Mira, yo creo que tristemente se ha decaído un poco la imagen del PMT. De hecho, Álvaro Arzú, mi abuelo, fue el que descentralizó el tránsito en su época y creó la PMT.
Entonces, y vemos la diferencia entre un PNC y un PMT. El PMT tiene como comunicación, transporte, tecnología. Es dar el ejemplo. Si vos das el ejemplo con liderazgo todos los días y te pones a trabajar hombro a hombro con estos agentes, estoy seguro que ellos van a entender cómo reaccionar ante esas situaciones. La ciudad es tan grande, Sebastián, ha crecido tanto y muchas veces por necesidad, crecieron las áreas populares, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para prevenir tragedias eh, cuando llega el invierno, cuando hay un sismo? Pues son, digamos, las áreas más vulnerables. ¿Cómo apoyar a estos vecinos? Algo que no te mencioné en nuestra propuesta de movilidad urbana es vivienda. Imagínate qué curioso. Vivienda para solventar un problema de transporte. Nosotros vemos la necesidad de impulsar proyectos de vivienda popular. Uno, para que esas personas que hoy duermen en las ciudades dormitorios, porque ahí es más barato vivir, pero trabajan en la ciudad de Guatemala, tengan dónde vivir en la ciudad de Guatemala. ¿Y eso qué va a hacer? El mayor tráfico que vemos hoy es gente que va a trabajar. Entonces, si nosotros logramos impulsar vivienda dentro de la ciudad popular, que hay un montón de áreas de la ciudad que todavía no se ha desarrollado, especialmente en el área de zona 18, 24, 17, en zona 6 también hay zona 3. Si nosotros logramos desarrollar esos proyectos de vivienda, nos van a dar dos cosas. Uno, vamos a reducir esas distancias de viajes, la mayoría, porque vamos a desarrollar esa comunidad que se va a desarrollar alrededor. Eso significa que van a haber hospitales, universidades, escuelas, empleo, comercio, industria, todo ahí. Y dos, vamos a redensificar la población en la ciudad de Guatemala. ¿Y eso de qué nos sirve? Nos sirve para que un metro subterráneo en la ciudad de Guatemala sea financieramente posible, porque vos necesitas que la gente se esté subiendo no solo a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, sino todo el día, ¿verdad? Es un tema que cuesta mucho dinero, especialmente operarlo, pero si nosotros logramos que la gente se esté subiendo, como te digo, todo el día, puede ser factible, ¿verdad? Claro. Tema presupuestario. Hablemos ahora de otro tema que es también una bomba de tiempo, por decirlo así. Ya nos hablaba también de la red de drenajes, pero muchos tienen 30, 40 años de existencia y obviamente pues ya algunos quizás todavía funcionen, pero la cantidad de gente que utiliza y la cantidad de líquido que se mueve ahí pues ya es insostenible. Totalmente, ¿Cómo entrarle a ¿no? eso? Mira, la gente a veces no entiende. Mira, la municipalidad no tiene excusa para arreglar ese problema. Eso es algo que nosotros entraríamos a arreglar inmediatamente y como te digo, no es popular porque no genera votos, no se ve la obra en la calle. La obra está bajo ¿verdad? tierra. Exactamente, entonces, y aparte probablemente tenés que levantar calles, o sea, causar más tráfico, pero sí tenemos que inmediatamente atacar ese problema porque hoy lo que estamos viendo es las inundaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que también es causante porque la basura que se tira en la calle tapa los drenajes, pero no es excusa para las inundaciones, ¿verdad? Tenemos que afrontar ese problema inmediatamente, darle mantenimiento o incluso cambiar el alcantarillado, ¿verdad? Ok. Hay un tema acá, yo le llamo el famosísimo, así enfatizándolo, anillo metropolitano. Tengo muchos años de escuchar que va a aliviar el tráfico, que tiene muchísimas bondades y que va a ser una super obra y que va a marcar la historia del país. Pero ¿por qué no se construye? ¿Qué pasa? Yo creo que eso no pasa primero porque tenés que poner de acuerdo a los demás alcaldes del departamento, pero nosotros vemos la necesidad primero de crecer de adentro para afuera. Por eso cuando yo te hablo del anillo periférico es el interno de la ciudad. Eso significa que el periférico, que hay un tramo nada más, hay que terminarlo. Hoy la calzada de La Paz actúa como ese periférico, pero tristemente, no tristemente, sino que la ciudad ha crecido muchísimo. Como te digo, zona 18, zona 17, zona 24, todo eso ha crecido bastante y se ha quedado abandonado sin transporte. Entonces, nosotros lo que queremos convertir es la calzada de La Paz en un eje, no en el anillo periférico, ¿verdad? Terminar ese anillo periférico que pasa de Centranorte, baja Canalitos, conecta zona 14 y luego ya conecta zona 11, zona 12 y se va para el anillo periférico. Pero si
no es mala idea el anillo metropolitano y deberíamos de empezar a ver cómo se trabaja eso. Eso creo que ahí, por ejemplo, sí puede intervenir el gobierno central y echar una mano. Claro, los liderazgos ahí para buscar que sea factible, ¿verdad? Ese proyecto. Hablemos ahora del uso de la tecnología para mejorar no solo el tránsito y la seguridad, sino hay muchas formas de emplear la tecnología y que sería una buena herramienta para la municipalidad. Totalmente. De hecho, algo inmediato también que se puede trabajar y que va a causar un cambio inmenso en la ciudad de Guatemala es el alumbrado público. Nosotros queremos cambiarlo a alumbrado público LED, inteligente. Ya hay una empresa que ya lo hizo en Villanueva y que les funciona muy bien. Entonces, no solo estamos cumpliendo esa función de seguridad porque va a haber más alumbrado público y esos espacios oscuros de la ciudad van a estar alumbrados, sino que estas lámparas LED también tienen cámaras de videovigilancia que identifican rostros y placas de vehículo. Y como le decía, la municipalidad tiene la capacidad de videovigilancia e inteligencia que hoy se usa para el tránsito, pero si nosotros la logramos usar para seguridad preventiva, puede ser una bomba, ¿verdad? Claro, sería una muy buena alternativa para los ciudadanos. Pues Perdón, se me olvidó decir esto, en el transporte público, hoy escuchamos que en el Transmetro pasa de que hay abuso a la mujer, bolsean a la gente, les roban el teléfono, la billetera, esto y lo otro. Dentro del transporte urbano también tenemos que implantar esa tecnología que va a identificar esos rostros y que podemos seguir a estas personas y darles una certeza de castigo, ¿verdad? Claro. Pues con esto hemos llegado al final ¿Tan de la rápido? entrevista. Sí, fue rapidito, fue facilito. Gracias por las respuestas. Pues las cámaras y los micrófonos de nuestro video están, Sebastián, para un último mensaje a la población. Gracias. Pues yo tal vez el mensaje que le quiero llevar a la población con mi candidatura es involucrar a los jóvenes a la política. Hoy ya no hablamos de ideologías. Hablamos de gente buena y gente mala, gente honrada y gente corrupta. Tenemos que dar ese paso al frente para llenar esos espacios y que no construyan nuestro futuro, sino que nosotros mismos los construyamos. Queremos que el mundo nos reconozca como la metrópolis de Centroamérica, que ustedes, sus ciudadanos, se sientan orgullosos de vivir aquí, pero en especial orgullosos de la gente que los representa. Mi nombre es Sebastián Arzú, candidato a alcalde por el partido Podemos, y sé que juntos, como una gran familia, podemos hacer de la ciudad una gran capital. Muchas gracias. Perfecto, candidato. Le deseamos muchos éxitos en su Muchísimas campaña. Gracias por acompañarnos. Éxitos también en su vida personal. Muchas gracias. Y a usted, que Igualmente. está del otro lado de la pantalla, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por informarse con nuestro diario que desde hace 25 años en Guatemala es Las Noticias Como Son.